Bienvenidos, nos encontramos otra vez aquí compartiendo un exquisito momento en la nueva temporada 2026 de Hijos de los Días, temporada 4. Me presento, soy Leo Fleitas y aquí me acompaña como siempre mi queridísimo compañero, el profesor Jorge Zabalich, aquí desde el Multilab del ITEC 3. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Nos hemos reunido una vez más, ¿no es cierto?, para la edición de Hijos de los Días, y nos acompaña también acá nuestro compañero que siempre nos viene acompañando ya de varios años, ¿no es cierto? Invitado recurrente. Invitado recurrente, Carlos Córdoba. Sí, ¿Cómo señor, estás? Súper, un placer estar acá. ¿Y vos? Y saben que me pueden invitar las veces que quieran, así que... Doble de felicidad para vos, Jorge, por la victoria del domingo y por arrancar de nuevo acá. Así que me imagino que vos estás súper contento. Sí, estamos contentos, ¿no es cierto? Uno, nuevamente, por supuesto, ¿no es cierto?, estar dentro de una edición más del programa Hijos de los Días, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, por una fecha conmemorativa muy especial, ¿no es cierto? Estuve mirando, ¿no es cierto?, lo que nos reúne hoy a nosotros, que es una fecha muy emblemática, ¿no es cierto? Son prácticamente 40 años, ¿no? 40 años. Voy a leer un poco lo que dice, ¿no?, lo que fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Día Internacional del Desastre de Chernobyl. Así, ¿no es cierto?, conmemora las Naciones Unidas lo que ocurre un 25 de abril de 1986, más precisamente vamos a ubicarnos geográficamente, ¿no es cierto?, en lo que hoy es la República de Ucrania. En el noroeste, ¿no es cierto?, en Pripyat. Sí. Y particularmente nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, es una central nuclear. El nombre oficial que se le dio fue de Vladimir Ilich Lenin. No, irónico porque Lenin, el apellido de Lenin era Uliakov. Exactamente. Después pasa a ser Lenin después de la Revolución Rusa. Después de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Pero fíjense que nosotros conocemos ese hecho histórico, ¿no? Lo conocemos más con particularmente el nombre de Chernobyl. Chernobyl. Sí, eso es porque Pripyat era una ciudad nueva, muy nueva, creo que era del 75, se pueden corregir, pero es de los años 70 que se fundó. Chernobyl ya era más importante, y es más, Pripyat se fundó justamente para albergar a las familias y que trabajaban en la planta. Por eso es que esta estaba a 4 kilómetros de la central, mientras que Chernobyl estaba a unos 17, un poco más, estaba más todavía. 16, 18 kilómetros aproximadamente está Chernobyl, ¿no es cierto?, sí, que es la ciudad, y justamente de la central, como vos decías, Pripyat, prácticamente hay una distancia de 4 kilómetros. Sí, porque es ahí donde vivían la mayoría de la gente que trabajaba en la planta. Algo que yo me enteré esta tarde de camino aquí, escuchando así un pequeño documental sobre la temática, es que el famoso parque de diversiones, que aquellos que jugaron, qué sé yo, al Call of Duty lo pueden ver, y que es muy icónico de la ciudad de Pripyat, no había sido inaugurado. Para que sepan que era una ciudad todavía nueva. Se iba a inaugurar el 1 de mayo, pero tras el desastre del 26 de abril, justamente no se pudo dar. Eso es algo que yo no sabía. Totalmente abandonado. Porque es tan icónico, uno pone así, es de las imágenes más icónicas el parque de diversiones ese. Sí. Aparte aparecen muchas escenas de diversas películas, ¿no es cierto? Sí, digamos de mención recurrente, no solamente el accidente, sino el lugar, sino también todo el contexto. O sea, por ahí, Jorge, si querés introducirnos un poco en el contexto histórico de qué es lo que ocurría en aquellos momentos. Cabe aclarar que lo mencionaron acá hace un momento, que en aquel momento era la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Vamos a hacer una aclaración, ¿no es cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, ¿no es cierto?, que había sido fundada a posterior de la Revolución Rusa de 1917, un 30 de diciembre del año 1922, sí, ¿no es cierto?, se funda la Unión
de República Socialista Soviética, que va a estar liderada por Rusia, la mayor nación, e integrada por 15 naciones más, ¿no es cierto? Anexas. Que van a conformar la Gran Confederación, ¿no es cierto? Eso nosotros... Entre las cuales estaba Ucrania. Exacto, entre las cuales estaba Ucrania, y hay que destacar, ¿no es cierto?, que ahí se hace, ¿no es cierto?, la primer central nuclear que impulsa al gobierno de la Unión Soviética para lograr la autonomía de abastecimiento de electricidad. Y también recordemos que lo vamos a situar eso, ¿no es cierto?, dentro de lo que nosotros conocemos post Segunda Guerra Mundial, del 45, como una etapa de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Que se vivió entre, por un lado, la Unión Soviética representando una economía planificada, con comunismo como forma de gobierno, ¿no es cierto? Autoritaria, muy cerrada y centralista. Y por otro lado, Estados Unidos, que representa, ¿no es cierto?, a la sociedad capitalística y, entre comillas, democrática, ¿no es cierto?, donde los dos pujan, ¿no es cierto?, por el poder, ¿no es cierto?, hegemónico del control político y económico de la humanidad. Vamos a hacer esa aclaración, ¿no es cierto? Y ahí hay una competencia entre estos, ¿no es cierto?, entre el desarrollo industrial, tecnológico, energético, incluso espacial también, ¿no es cierto? Y ahí a donde en esa etapa, ¿no es cierto?, es donde Ucrania toma relevancia, ¿no? Como vos lo decías, arranca post Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Donde empiezan estas dos potencias, estas dos naciones, a competir a ver cuál de las dos tenía mayor poderío militar, mayor poderío económico. Y ahí empieza una carrera por apropiarse de recursos, de tecnología. Hasta ese punto, recordemos, venía en punta la Unión Soviética. Sí. Desde la carrera del espacio sobre... Claro, de entre fines de los 40, 50 hasta fines de los 60. Y aparte recordemos algo... Fue que lanzó el primer satélite, que fue el Sputnik. Fue el primero que fue de avanzada en el estudio de los cohetes aeroespaciales que llegaron a superar, llegar al espacio. Fue el primero en poner el hombre orbitando a la Tierra. Fue el primero en mandar una sonda a Venus. Es raro. Es raro porque venía en punta y Estados Unidos le saca 2 cuerpos de ventaja con el anulizaje en el 69. Exactamente, ¿no es cierto? Con el famoso día de la celebración del Día de la Amistad, ¿no es cierto? Un gran paso para la humanidad, como dice Armstrong, ¿no? Ahí le saca ventaja, y creo que también utiliza este hecho que fue denominado el desastre de Chernobyl como también para aventajarlo, ¿no es cierto? Pero ahí yo quiero resaltar 2 cuestiones históricas importantes, ¿no? Una es que como en ese momento, más allá de la lucha de la Guerra Fría entre estas 2 grandes potencias, ¿no es cierto?, cómo veían superador y todo el desarrollo tecnológico se veía en la ciencia, ¿no es cierto?, como algo que nos permitiría a nosotros avanzar y tener un control absoluto del desarrollo, no solo político, social, sino también económico. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, destacar el hecho que este ícono de este desastre, como lo denominan en su momento de lo que fue el hecho de Chernobyl, también está, como algunos lo toman, como una aceleración del desmembramiento político de lo que es la Unión Soviética, ¿no es cierto? Una especie de último clavo en el ataúd de lo que era el comunismo soviético. Ya venía, digamos, ya venía en declive, ¿no es cierto? Incluso cuando Mikhail Gorbachev se hace cargo de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, trata de implementar una política económica conocida como la perestroika, para ver de cómo podría sostener el modelo político y económico y darle también un poquito de apertura al mercado, ¿no es cierto? Darle una apertura, una modernización, podríamos utilizar la palabra. Y también utilizó una política del glasnost, que es un poco la apertura de la información y la transparencia de las actividades políticas, sociales y culturales, ¿no es cierto? Lo que ellos querían. Exactamente.
Vos has citado acá dos hechos, aparte del de Chernobyl, la caída, digamos, de la Unión Soviética. Para situar, digamos, ya pasaron 40 años. Es decir, de que hay generaciones enteras que ni siquiera saben de qué se trata o nunca, o no han transitado esa época. Para establecer, digamos, ocurre en el 86, Chernobyl, y en el 89 es la caída de la Unión Soviética. Tiene dos procesos, ¿no es cierto? Yo justamente hoy repasando esos hechos históricos, ¿no? Que uno mira, ¿no? Porque uno dice, Chernobyl fue el punto crucial para el desmembramiento de la Unión Soviética, y en realidad son hechos convergentes que van suscitando, ¿no es cierto? O ya venía de hace... Ya venía exactamente, y ahí uno tiene que tomar los hechos. Por ejemplo, el detonante de lo que es el desastre, ¿no es cierto?, que ocurre con la planta de Chernobyl, ese accidente, vamos a decir, la desinformación, el tema de ocultar información. Después está también, ¿no es cierto?, la famosa 1989 caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Y después, cuando Boris Yeltsin prácticamente firma en 1991 el desmembramiento de la Unión Soviética, la caída de la política, vamos a decir, de Gorbachov, ¿no es cierto? Y de alguna manera... Empiezan a separarse las naciones que formaban antes la Unión. Empieza de alguna manera, ¿no es cierto?, la etapa de la Rusia nacionalista que se va imponiendo a través de la figura de Boris Yeltsin, y por otro lado lo que ya venía ocurriendo, de alguna manera Chernobyl fue un punto de inflexión para el surgimiento de grupos ecologistas, ambientalistas, que también tomó impulso por las políticas también de identidad nacional y de territorio nacional por parte de naciones que empezaron a reclamar su independencia. Ahí tenemos ejemplos: Bielorrusia, Ucrania, los Países Bajos, Estonia, Letonia, Lituania. Los países bálticos. Báltico, exactamente, ¿no es cierto? Estos tres países que mencioné, también podemos nombrar Georgia, Kazajistán, ¿no es cierto? Que empezaron un proceso de independencia territorial, y muchos impulsados también por la catástrofe que había producido Chernobyl y por la desconfianza que empezaron a tener en las centrales nucleares. Por años de opresión. Pues recordemos de que muchos de estos países eran grandes poseedores de recursos, que incluso hoy, por ejemplo, están en disputas. Exactamente. Por ejemplo, los países bálticos son grandes tenedores de recursos, por ejemplo, gasífero y petróleo. No sé, ese desmembramiento hoy es causante, por ejemplo, de mucha zona de conflictividad con lo que queda de la Unión Soviética, que es Rusia, que sigue siendo un país considerablemente grande y poderoso. Con gran desarrollo industrial, claro. Y ahí tomamos ejemplo algo, ¿no es cierto? Y doy pie, ¿no es cierto?, a que vos, Carlos, nos vaya comentando un poco lo que pasó, ¿no es cierto?, en Chernobyl, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que hago una mención, un hecho histórico, ¿no es cierto?, Nagasaki y Hiroshima. Sí. Sí. Ahí en ese momento se utilizan bombas atómicas. Claro. De plutonio y uranio. Y acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de una planta de central nuclear que va a abastecer de energía eléctrica, ¿no es cierto?, a una población, pero que no se produce por no hay una bomba atómica, es de alguna manera, ¿no es cierto?, un mal manejo. Exactamente. Errores técnicos humanos, que hace que se produzca una explosión. Sí. ¿No es cierto?, que produce una pérdida muy grande. Una fuga. De radioactividad, ¿no es cierto? Eso tenemos, pero eso ocurre en una central nuclear. Sí, señor. Sí, señor. No es una bomba, y para más es la víctima que se cobra es del propio país que posee esta energía nuclear. No del enemigo. Del territorio. Es una explosión dentro del territorio propio. Claro. Los otros dos casos es usado la energía nuclear como arma de destrucción masiva
y ante un enemigo extranjero. Acá no, acá el propio perpetrador es la víctima, si quieres decirlo. Claro. Es digno de, digamos, todos los eventos que previos y posteriores al accidente de Chernobyl son dignos de una novela. Por ahí nosotros recomendamos enfáticamente la serie de HBO que habla del tema. Es una de lo mejor, si no está entre los top 5, entre las mejores series cortas, porque está excelentemente explicada, muy bien hecha, muy bien actuada. Y bueno, ahí también hay muchos Ahí puse documentales. Ahí puse rapidito, disculpa que te interrumpa, hay una escena donde cae un helicóptero. Sí. Descubrí que es verdad. Fue verdad. Claro. Hay un momento que cae por la radiación, Claro, se ve la propia... Lo mandan al helicóptero a apagar inicialmente, a cubrir algunos de los incendios que estaban ocurriendo. Sí. Y en realidad prácticamente la radiactividad que se estaba liberando al aire lo termina derritiendo. Se dice que hubo más de 3.000 vuelos de helicópteros tratando de tirar entre arena, plomo, oro, como para buscar de alguna manera contener el proceso, ¿no es cierto?, de radioactividad, ¿no? Vuelvo a algo después quiero que vos profundices eso para nosotros, algo que decía Leo hoy con relación al tema del parque temático de la ciudad de Pripyat. Dicen que en ese momento, cuando ocurra a las 1:30 del 25 de abril de 1986, esa explosión, los ciudadanos de ese pueblo salen a mirar, Claro. Salen a mirar porque se veía en el cielo, ¿no es cierto? Se ve una especie de aurora. De aurora boreal, ¿no es cierto? Claro. Y salen a mirar eso. Claro. Dicen que hay un lugar donde hay un puente que se lo denomina hoy el Puente de la Muerte. Como también vamos a decir, esa imagen de lo que decía hoy Leo, fue inaugurada en ese proceso donde prácticamente le hacen subir a las personas para que disfruten de ese fenómeno boreal que había ocurrido en Chernobyl. Claro. Y que la gente no estaba sabiendo que estaba siendo sometida directamente a una radiación fatal. El 90% de las personas que estuvieron ahí fallecieron después como consecuencia de la radioactividad que estaban consumiendo, digamos. Mucho más fuerte que lo que produjo la bomba de Nagasaki y Hiroshima. Exactamente. Mucho más fuerte. Por ahí, aprovechando el pie que nos acaba de dar Jorge, vamos a citar algunos aspectos específicamente técnicos. O sea, la idea por ahí es tratar, si les parece, ir desde adentro hacia afuera. Claro. Pues ya hemos mencionado de que esto, tal como lo decía Jorge, son factores que confluyen en la falla y que son, por ejemplo, fallas técnicas, fallas humanas y mucha burocracia. Recordemos una vez más de que estamos hablando en ese momento de la Unión Soviética, que poseía capas y capas y capas y capas de cosas, digamos, de papeleta, de autoridades, de comisarios políticos de todo tipo. Entonces, claro, eso termina en algún momento generando atascamiento en los espacios donde hay que decidir. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una cronología respecto de qué es lo que pasó esa noche. La noche en realidad son las dos noches que pasa del 25 al 26 de abril de 1986. El personal del reactor 4 estaba realizando una prueba de seguridad. Eso quiero saber en qué consistía la prueba. La parte más confusa de toda esta historia. Claro. El objetivo de la prueba de seguridad era verificar que si era posible ante un corte del lugo, si las turbinas, mientras se estaban desacelerando, podían generar suficiente energía para dar tiempo a que se accionen las bombas refrigerantes con combustible diésel, digamos, de las bombas mecánicas, por ejemplo, ¿no? Los motores mecánicos que iban a seguir dando electricidad al todo el sistema refrigerante que había dentro del reactor. Hay que decirlo, el sistema refrigerante era con una especie de agua, de agua y no sé qué. Agua a presión. Agua. Era todo un sistema bastante interesante, complejo,
pero que también tenía sus fallas. ¿Y por qué eran estas fallas? Por lo que citábamos hace un momento. El secretismo que había dentro de la Unión Soviética los obligaba a mantener todo eso guardado en capas y capas y capas, porque si bien el reactor era un reactor muy potente para la época, pero contenía fallas letales y además trabajaba con un combustible poco enriquecido, lo cual lo hacía bastante inestable. La prueba había sido pospuesta varias veces, y eso, digamos, por eso es que va de la noche del 25 al 26. Sí, yo tengo entendido que era una prueba que se había hecho siempre varias veces, no se había llegado a un resultado, pues, digamos, positivo, por decirlo, o no es positivo, sino aquel resultado que ellos querían. Porque querían mantener unos 40 o 60 segundos, si no me equivoco, que probar a ver si podía funcionar sin energía. Funcionar sin energía hasta se activen los motores. ¿Qué ocurre? Se iba a hacer a la tarde del día anterior, pero recién una llamada desde Kiev en la cual le dicen que justamente que tienen que postergarlo porque hubo una falla eléctrica en otro lugar y Chernobyl tiene que cubrir la energía para otra población. Dice, la prueba había sido postergada varias veces. Sí. Entonces, al ir haciendo, pero no solamente había sido postergado, sino de que ya había sido programado el reactor que trabaje en baja potencia. Al trabajar en baja potencia se producen algunos efectos que ya no vamos a explicar, y que eso termina siendo heredado por el turno nocturno en el día 26. Los problemas se han ido acumulando durante la preparación. Durante la preparación ocurrieron varios errores. Primero, una potencia demasiado baja, es el reactor descendió a niveles peligrosamente bajos, cerca de los 30 megawatts. El reactor RBMK era inestable en condiciones de baja potencia. Luego, otro factor que se sumó es el envenenamiento por xenón. La baja potencia había hecho que se acumule xenón 135, que era un derivado de la fusión, del proceso de fusión que se realizaba. Era como un gas, ¿no es cierto? Era una especie de gas, pero es un gas que tiene una característica que absorbe los protones. Entonces era altamente reactivo. Son reactivos, generan más calor. Claro. No, al contrario, no era que generaba más frío, perdón. Calor. Más calor. Calor. Perdón. Entonces, rapidito para ir recopilando. Entonces, digamos que al haber sido postergada la prueba, el reactor funcionaba a baja energía. A baja energía. Pero cuando funcionaba a alta energía, podía quemar. Consumía. Y después de haberlo postergado tanto tiempo, quedó el xenón ahí. El xenón, o lo que ellos le llaman el que se estaba envenenando el reactor. Claro. Acá vamos a citar, por ejemplo, el testimonio del que dio detalles sobre las fallas técnicas, que era Valery Legasov. El protagonista de la serie. El protagonista de la serie, uno de los protagonistas. Aquellos que vean la serie van a ver que hay dos o tres protagonistas mayormente, que sí. Valery Legasov, Boris Chervina y la doctora Konyuk. Que allá hay una especie de metáfora para representar. Muy bien. Iba a decir un punto aparte, un rapidito. Muy buena la actuación de Stellan Skarsgård, que hace de Chervina, me encantó. Claro. Está genial el papel que hace él. Básicamente, lo que hay que entender es que dentro de un reactor nuclear ocurren procesos relativamente simples, aunque sus consecuencias pueden ser extremadamente complejas. Un reactor nuclear, existen fuerzas que tienen que estar en constante equilibrio, que es lo que aumenta la reactividad y lo que reduce la reactividad. Ese equilibrio tiene el nombre de reactividad. Cuando los átomos de uranio dentro del combustible se dividen, es lo que se conoce como proceso de fisión nuclear. Es la separación de núcleos en cadenas, lo cual produce calor. El calor produce que el agua se evapore. El vapor lo que hace es que se muevan turbinas, y esas turbinas generan electricidad. Ese es, digamos, funcionamiento básico de una estación de la central nuclear. Si esta reactividad no la controla nada controla esta reactividad, va en crecimiento. Por esas razones de que el reactor posee barras de control de boro.
cuya función es absorber los neutrones y disminuir la reactividad. Las barras de control de boro son esos bloques de acero que saltaban, que tapan, Claro. que tapan el reactor. Claro, eran las barras, pero a su vez era todo un sistema bastante más complejo, porque eran la barra de boro por la cual circulaba el combustible, pero que a su vez estaba recubierta de grafito. Claro. En términos simples, actúan como un freno, digamos, estas barras de boro. Claro. Pero dice, el reactor RBKM agrega un tercer elemento, que es el agua. El agua. De Sí. un papel doble, que es el de enfriar el núcleo y de moderar parcialmente la reactividad. Cuando el agua absorbe el calor, se convierte en vapor. Este hace que funcionen las turbinas. El diseño, digamos, en el diseño del RBMK, cuanto más vapor aparecía, mayor era la reactividad. Eso es lo que se conoce como coeficiente positivo de vacío. Claro. Más calor, más vapor, más reactividad, más calor. O sea que si, digamos, por así decirlo, si el agua que supuestamente era para enfriar el núcleo Sí. llegaba a tomar contacto con el mismo estando caliente, al final lo iba a terminar calentando más porque se iba a convertir en vapor. Claro, por eso es que el agua circula constantemente. Y eso Para hacía, que no se genere un vacío de vapor. eso hacía también digamos, la electricidad. Que en sí mismo el sistema que genera la electricidad, las turbinas que giran y generan la electricidad que alimentan a las distintas casas, a los distintos barrios, también a su vez genera el movimiento del agua. Claro. ¿Me entendés? Entonces, por eso es que querían probar ellos si ante un corte de electricidad, la inercia de esa no va a ser generando suficiente energía como para dar tiempo, pues no se corte la luz en las casas y seguir, y dar tiempo a su vez de que se activen las bombas de diésel, los motores de diésel. Este circuito de más calor, más vapor, más reactividad es un circuito bastante peligroso. El equilibrio normal de un reactor en condiciones normales, varios factores se compensan entre sí. Los factores que aumentan la reactividad son la fisión del uranio, el vapor y la menor presencia de agua líquida, que es la que genera más vapor. Los factores que reducen barras de control, agua líquida y calentamiento del combustible. Esto último es importante, cuando el combustible se calienta demasiado, naturalmente se volvía menos eficiente para sostener la reacción. Este efecto se llama coeficiente negativo de temperatura. Y en teoría ayudaba a equilibrar el sistema. Mientras todos estos factores permanecían balanceados, andaba a todo vapor el reactor. Ahora, hay una falla que no fue tenida en cuenta, es que dentro de este proceso de fisión, el uranio produce, la fisión del uranio produce otros elementos, en este caso lo que se conoce como el xenón 135. El xenón 135, dada las temperaturas que producía el reactor, se consumía rápidamente. Ahora, ahí es donde viene una de las cadenas de errores que supusieron la explosión del reactor de Chernobyl. Como venían bajando la potencia del reactor, se produce una baja de la reactividad, pero esa baja de reactividad produce también a su vez que ese xenón no se queme con la suficiente velocidad y se empieza a acumular. Se empieza a acumular el xenón y el vapor de agua, que sigue en aumento y produce presión. Al producir presión, vuelan las tapas de control, que es lo que se ve que saltan en la serie, y esa primera explosión produce una apertura de la tapa contenedora, que a diferencia de los reactores occidentales, las tapas están a su vez recubiertas por una capa de cemento. Por una capa de cemento. Esta directamente no. Estaban así nomás medio a disposición, lo cual tenía la ventaja de que ayudaba al cambio del combustible, a un rápido cambio de combustible de las varillas de control sin necesidad de apagarlo al reactor. Yo lo que más o menos entendí por la serie, hay una escena ahí que en el juicio donde explica claramente bien todo, que dice lo importante es saber, rapidita citándola, es que él puede subir la temperatura o bajar la temperatura de un reactor nuclear. Y ahí hablaba que bueno, que el caso del xenón lo que ocurre cuando se ingresa, se acumula, es que durante la prueba
tenían que bajar la potencia. Y la potencia... Bajar la potencia, retirar unas barras de control. Claro, y la potencia por culpa del xenón, por eso yo hice la pregunta hoy, comienza a bajar a 30 watts por ahí, que era algo anormal. La potencia producida por el reactor. Era demasiado baja, o sea, pero muy pequeña. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a activar todo manualmente, a levantar todo, y sacan las barras de control, o sea, le quitan las barras de control que son como los frenos. Hay frenos, por así decirlo. Lo que dice la correlación de hechos es de que ellos tenían que bajar el reactor a un determinado número de megawatts por el producido. 300, poner. Claro. O sea, sí. Y entonces, pero como la prueba se venía retrasando, es como que se viene acumulando el xenón y el vapor, y eso reduce la reactividad. Al reducir la reactividad, baja aún más la potencia producida por el reactor. Y ahí después ahí se asusta. Exactamente. Y ahí es que yo te dije que le sacan las barras de control para levantarle más, entonces, y ahí después inician la prueba. Claro, ellos digamos, la secuencia de la prueba era esto: bajar la potencia producida. Pero como se vino retrasando muchas veces, esta potencia a su vez tuvo un efecto secundario, que es la acumulación de vapor y de xenón. Recordemos lo que decíamos: el xenón es potencialmente reactivo, y el vapor también acumula mucha reactividad, acumula y presión. Como parte de la prueba, como parte de uno de los pasos de emergencia, para aumentar esto que había bajado demasiado, se produce una reacción de seguridad, que es sacar las barras de control. Sí. Es sacar solo las barras de boro. Y con eso ellos pretendían volver a la normalidad, a la producción de megawatts. Para más, rapidito, que lo hacen manualmente, cosa Claro. que no era usual. Claro. Casi nadie va a sacar manualmente, y además Claro. creo que eran 210 barras de control. 216 sacan 211. Sí, queda nada. 6, 5, 6. Sí, nada. O sea, dejan sin ningún tipo de control o de freno la reactividad. Claro, no. Como ven ellos de que la reactividad sube demasiado alto, por mucho más de los límites estándares para ese reactor, tratan de reintroducir las barras de control, lo cual termina produciendo la reacción, porque da con que las barras de control tienen una punta hecha con grafito. El grafito acelera el proceso de calentamiento. Normalmente acelera mínimamente el proceso de reactividad, que luego es compensado cuando empieza a funcionar todo el sistema en equilibrio. Pero dadas las condiciones de sobre elevado xenón, vapor y reactividad, el grafito termina siendo como una chispa dentro de un Sobrecalentamiento produce el grafito, que produce la implosión. Sí, claro. Claro. Básicamente es una chispa dentro de un Sí, tanque de combustible. íbamos a decir, o sea, el xenón hubiese sido la pólvora y el grafito del encendedor. Claro. Y Por así decirlo. y el fulgurante, el vapor. Sí, así. Bueno, Para así decirlo. entonces esto produce la voladura de la tapa, que inmediatamente deja entrar aire, y con todo el calor que había adentro, Más el oxígeno. grafito, el oxígeno, todo eso, produce la explosión grande, que deja abierto y expuesto el núcleo. Y es ahí donde produce la fuga masiva de ¿cómo se llama? De radioactividad. De radioactividad, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. El núcleo de uranio expuesto. La pata de elefante ubicás, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahí va a salir una imagen igual, pero Sí, si sí. expliques más o menos qué es la pata de elefante mientras La sale. pata de elefante es como un subproducto de todo el accidente, que es, al quedar expuesto el núcleo, sigue produciendo, fuego, calor, y eso empieza a producir un gran derretimiento de los metales cercanos, que queda como, queda con una forma de ahora se le conoce como pata de elefante, y que es uno de los elementos más radioactivos existentes sobre la Tierra. Sí. Está compuesto por justamente grafito. Metales, arena, de todo lo que le tiraron, hasta atorarlo. Ploma, ahí está. Ahí la puedes ver. Ahí Sigue, está la pata de o elefante. sea, sigue activo, sigue estando peligrosamente
existiendo y por supuesto ahora, últimamente, como se habían producido muchos conflictos en los cuales estaba involucrada la Unión Soviética y los países circundantes, le cayó como un misil a la cúpula que protege Chernobyl, que protege el reactor. Recordemos que cuando logra contenerse más o menos el fuego y el escape de radioactividad, con los años se construye una gran cúpula por encima de todo el reactor que es lo que se supone mantiene fuera de peligro. 2017 se terminó. Claro. Hace poquito. Bueno, hace poco le cayó una bomba y ahí le cayó una bomba y la estaban como haciéndole algunas reparaciones porque se asustaron todos diciendo, oiga, ¿a quién se le ocurre apuntarle a esto? Bueno, no. Qué loco. Ya la necedad humana no tiene límite. Sí, señor. La verdad que es toda una secuencia de errores entre lo humano, entre como decía Leo, la necedad humana, la obstinación, los secretos mal guardados, órdenes y contraórdenes. Y las órdenes, contraorden y la invisibilidad del hecho, ¿no? Claro. Cuando vos querés pasar un hecho como ¿no? desapercibido, invisible, y tardás por esa misma política centralista, tan burocrática, en tomar decisiones para enfrentar la naturaleza del desastre que había ocurrido. Porque fíjate lo que vos decías, el material radioactivo, tengo anotado acá, lo que más generó fuga fue el cesio y el estancia 900, una sustancia que de alguna manera en el contacto directo, aquellas personas que estaban en contacto directo automáticamente morían. Tomo el ejemplo de algo que en algún momento trataron, ¿no es cierto?, de tratar de tener control sobre la explosión que había ocurrido, donde van a utilizar robots y que la misma cantidad de radioactividad que había, tanto los robots de origen ruso como japoneses, directamente se desintegraron. Terminan enfriando los circuitos. Terminan enfriándose. O sea, tienen que recurrir al ser humano con trajes muy precarios para tratar de alguna manera de sostener eso y tratar de contener, ¿no es cierto? Fíjense usted, a mí lo que me sorprendió fue que la decisión, ¿no es cierto?, mientras tenemos a los ciudadanos, a los civiles, donde no se le daba una información certera de lo que había ocurrido, en los países centrales de Europa se estaban tomando medidas, claro, por la posible radioactividad, lluvias, ¿no es cierto?, radioactiva. Era tan grande la radioactividad que ya en países vecinos ya habían detectado. Finlandia, Noruega, la zona de Alemania, Italia, y estaban tomando medidas preventivas, mientras, por ejemplo, Pripyat y Chernobyl, no, para ellos seguía siendo un espectáculo, seguía siendo un espectáculo. Y recién después de 36 horas, el gobierno decidió evacuar primero 45.000 personas, Pripyat, y después Chernobyl, propiamente dicho, que fue alrededor de 120.000 personas que tuvieron que evacuar, ¿no es cierto? Y ahí entraron, algo que anoté acá que me llamó la atención, ¿no? Cómo le dieron el nombre al grupo de personas que salieron, yo diría, salieron a hacer una tarea humanitaria, ¿no es cierto?, de prevención de catástrofe, de contención política también ante el propio régimen de la Unión Soviética, que se llamó a los liquidadores, ¿no es cierto?, que eran personas, bomberos, enfermeros, militares, ¿no es cierto?, que fueron a ayudar de alguna manera a dar contención, ¿no es cierto?, a lo que fuera. Primero, tratar de contener, de evitar que se siga expandiendo la radioactividad, ¿no es cierto?, tirando ya sea arena, plomo, punta de bala. Exacto, o los famosos vuelos en helicóptero. Se dice que hay más de 3.000
vuelos que hicieron, y en un solo día hicieron más de 34 vuelos para tratar de contener eso, de hacer lo que nosotros después conocemos como el famoso sarcófago, ¿no es cierto? De buscar una medida de enterrar eso, contener esa radioactividad, ¿no es cierto? Y bueno, después toda la consecuencia que genera, ¿no es cierto? Y a donde por primera vez se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de pensar en las consecuencias ambientales. Bueno, ya que por ahí se menciona, a ver, ¿quién de ustedes dos puede ¿qué pasó después? ¿Cómo influyó eso en nuestra cultura, en, digamos, la forma de ver las cosas, en la forma de ver el mundo? Creo que hoy en día yo le decía a mis compañeros que se ha, bueno, dado este evento, después vino a hablar de Nagasaki, que fue previo, y Hiroshima, y más adelante Fukushima. Se le ha ciertamente demonizado a la energía nuclear. Cada uno tendrá su postura respecto a eso, pero realmente siempre no deja de ser, más allá de la energía, no deja de ser errores humanos lo que vemos aquí. Por eso muchas veces es algo irónico, porque tenemos un país o gente de nuestro país que se vanagloria porque tenemos una planta como Vaca Muerta, cuando es una energía mucho más contaminante, mucho más, genera más polución, porque es de combustible fósil, que la propia central atómica. Pero aún así, a pesar de que esa gente se vanagloria, ¿viste? No sé, hay gente que no le gustaría tener una central nuclear por este tipo de cosas. Y es algo irónico cuando la central nuclear, en cierta forma, no es tan polutiva, pero puede generar un error de esta magnitud, puede generar una catástrofe de escalas muy fuertes. Claro. El tema es lo siguiente, ¿no es cierto? Que la fobia también está, porque fíjense ustedes, nosotros tenemos ya una experiencia directamente con relación a lo que es el uso de la tecnología nuclear, en el caso particularmente de la bomba, ¿no es cierto? Sí. Pero con esta catástrofe, esta fuga, vamos a decir, radioactividad, se pudo constatar, ¿no es cierto?, que la zona donde se van a producir o a donde se colocan las centrales nucleares podría generar catástrofes que multiplican 10, 20 o 50 o 500 veces lo que podría ocasionar una propia bomba tirada en un solo lugar. Pero me quedo con esto, le hago una síntesis así. Militarmente la bomba cambió la diplomacia global para siempre. Sí, cambió la diplomacia global. Yo soy una de esas personas que estoy a favor del desarrollo nuclear. La Argentina tiene Atucha 1, Atucha 2, Embalse, Río Tercero. Hay otros proyectos también que quedaron paralizados, que se inició en el año 2014. Con desarrollo también a generar, ¿no es cierto?, reactores nucleares para producir energías eléctricas en ciudades para 1 millón, para 200.000 personas, que hoy por hoy los reactores son más seguros. Hay formas de garantizar que esos residuos nucleares sean bien contenidos. Además, en el caso de Argentina, si tomamos en el caso de nuestro país, tenemos lugares, vamos a decir, de accidentes geográficos a donde se podría localizar y guardar esos desechos nucleares de manera muy segura, ¿no es cierto? Y por otro lado... Es un gran producto de algo que se conoce agua pesada. Exactamente. Que es usada como refrigerante de los... Sí. Y lo que también voy acá, lo que militarmente se dice, pensando a futuro, no solamente en energía, porque tenemos varias energías alternativas, ¿no es cierto? Uno son las centrales nucleares, la hidroeléctrica, la solar, pero ¿vieron lo que dice? La bomba cambió la diplomacia global para siempre. Claro. En las negociaciones de los recursos, del petróleo, del gas, del agua, del alimento, se dan por aquellos países que poseen desarrollo nuclear y por supuesto que tienen la capacidad del uso de bombas nucleares.
Tomo eso que realmente cambió la diplomacia, ¿no es cierto? Pero por otro lado dice Chernobyl, ¿no es cierto?, civilmente generó lo que nosotros recién resaltaba Leo, que es la fobia que tienen los ciudadanos de algunos países con relación a la energía nuclear. A la distancia sería como el miedo a volar. Iba a decir eso, la relación. Yo iba a decir eso, mira, literalmente. Estadísticamente, claro. Es la forma más segura de viaje, pero la gente prefiere andar Pero en el auto que tiene el índice mayor de accidente. Sí, exactamente. Sí, ¿no? pero si tu avión le ocurre un accidente, no sobrevive. A nadie No pasó, sobrevive. pero es lo menos, ocurre la menor. De auto puede sobrevivir. Pero lo más importante, creo que hay cosas que nos demuestran. Yo estaba mirando fotografías sobre Pripyat y lo que vi, como es cierto que la naturaleza se recupera rápidamente, ¿no? Sí, reclamó su lugar. Reclamó su lugar sin vestigio de mucha ayuda del ser humano para ver cómo se recupera ese lugar. La naturaleza fue reconstruyendo ese espacio de alguna manera que de alguna forma es inhabitable hasta ahora y por muchos años, ¿no es cierto? Pero también vamos a sacar el fantasma que muchos dicen que Chernobyl no es habitable. Chernobyl no tiene una gran población, pero en este momento es una ciudad habitable. Solamente que hay una zona de exclusión, y particularmente en Pripyat, ¿no es cierto? Que es una zona de exclusión de 2.600 kilómetros de metro cuadrado, a donde prácticamente no se recomienda el acercamiento, ¿no? Que acá entra lo que decíamos que también ayudó al desmembramiento y al ocaso de lo que es la Unión Soviética, la falta de información, porque hasta día de hoy nosotros, a raíz de este desastre, no tenemos acceso a lo que ocurrió, cómo se actuó, cuántas personas, por ejemplo, indirecta o directamente, fallecieron a consecuencia de la radioactividad. Algunos hablan de números de 6.000 personas en el tiempo, pero nosotros también sabemos y somos conscientes de eso, y es un poco lo que vos decís, Carlos, ¿Cómo va a que contabilizar? tenemos personas con cuestiones genéticas que nacen en esos lugares. ¿Cómo va a contabilizar con los niños que nacen con cáncer? Sí. Como víctimas Son consecuencias en el tiempo. Sí, no puedes contabilizar nunca eso. Por ahí aprovechando este hermoso espacio y para todos los que nos van a ver o nos van a escuchar, este evento es un evento llamativo y es un evento crucial en la historia de muchos países, en especial el de Rusia, pero también podemos recomendar subproductos de todo lo que es la cultura nuclear, como por ejemplo, a todos aquellos que estén escuchando o viéndonos, yo les recomiendo que busquen lo que se conoce como el accidente radioactivo de Juárez, que es un accidente en México que se produce por un tomógrafo que llega a un deshuesadero, y los tipos lo empiezan a desarmar como una chatarra, y uno de ellos agujerea el núcleo, y el núcleo empieza a perder unas bolitas radioactivas a lo largo de todo el país. Parte de esa chatarra la transforman después en barras de acero para construcción. Entonces termina Una cadena infinita. Les recomiendo también, busquen la historia de la isla Huemul. Esa la conozco. La historia de la isla Huemul y de Ronald Richter, que eso nos toca a nosotros. ¿Qué más? ¿Documentales, películas? Sí, no, yo personalmente que traje aquí esta edición del libro de que sería de Pinis extraterrestre, que lo hicieron los hermanos Strugatsky, que después a partir de este salió una película y después una saga de videojuegos llamada Stalker. Hay que reconocerlo, esto es previo a Chernobyl. Esto es del 72, o sea, 14 años antes. Pero en este libro se habla de una zona de exclusión donde llegan los extraterrestres, donde el gobierno no permite ir, y justamente porque, digamos, no es que los extraterrestres llegaron y establecieron contacto con el ser humano, sino que
dejaron sus desechos, entre comillas, por eso le llaman picnic. Vinieron, dejaron, se fueron, dijeron que no vale la pena conocer a esta gente, nos vamos. Y esos desechos, hay unos que se llaman stalkers, que van y los recolectan y arriesgan su vida acá, meterse en la zona, porque ahí ocurre lo que se llama enemigos invisibles, qué sé yo, en la novela, un pequeño spoiler, hay alguien que atraviesa algo que es como una telaraña, no pasó nada, tiren todos monos así antirradiactivo y todo demás, no pasó nada, a la tarde del día siguiente está muerto. Ya. Entonces se ven eso, obviamente en la novela la zona de esta exclusión no ocurre en Rusia, no ocurre, quedan en varios lugares del mundo. Después, cuando sale la película, que la hace este director Tarkovsky, muy buena, sí, la ambiente, digamos, más en Rusia, y después, bueno, los videojuegos, que también una gran saga de videojuegos, que también de vuelta. Todo después, o sea, digamos, lo que ocurrió con Chernobyl repercutió tanto que, bueno, situaron, justamente, a pesar de ser rusa la novela, no ocurría en Rusia, pero la terminaron remontando de vuelta a Rusia por dar el contexto. Claro. Y no, muy bueno. Bueno, la saga Metro también, donde dicen que solo los humanos solo habitarán en el metro porque el exterior se volvió inhabitable por las guerras y la radiación. Fallout. Fallout también. Fallout, sí. Sí, videojuego, después traducido a serie. Sí. Me falta ver Silo todavía. Tienen que ver con cuestiones relacionadas con escenarios post-apocalípticos que tienen que ver con la radioactividad, con que queda, digamos, después de las bombas. Sí, después sí, de la explosión digamos, del reactor, que una vez cuando hablamos de la bomba nuclear, vos me explicaste bien y yo no me olvido, que cuando explota la bomba nuclear, en el caso de Japón, digamos, toda la radiactividad queda en el aire. Claro, sí. No toca el suelo. Pero el caso de que explote una central nuclear, sí. Por eso Hiroshima es más habitable hoy en día que Pripyat. Exactamente, así. Eso es un punto esencial lo que vos acabas de explicar, como para que, ¿no es cierto?, lo que nos están escuchando entiendan un poco que por ahí, en ese caso, en el criterio de uso de una bomba, toda la parte radioactiva se dispersa por el aire, no está en contacto directo con el suelo. En cambio, en las centrales nucleares se da al revés, ¿no es cierto? Claro. Todo prácticamente, no solamente puede trasladarse por el aire, sino también que queda todo en territorio, en contacto directo con el suelo, que es lo que pasa en este caso en Chernobyl, ¿no es cierto? Que en muchas áreas hay altos grados de radioactividad que están directamente en contacto con un plástico, un lugar específico de algún edificio, algún resto de algún material de edificio. En cambio, en el caso de las bombas, ¿no es cierto?, el aire ayuda. Nunca se terminó. Para mí que ahí también hay una cuestión de consenso y de secreto guardado entre todos, porque nunca se llegó a saber del todo qué tanto se expandió, porque recordemos de que al estar abierto el núcleo se liberaba gran cantidad de radioactividad, partículas radioactivas al aire que eran dispersadas por el viento. Sí. Entonces, y eso... Es que sí llegó a Bielorrusia también una gran cantidad. La película que mencioné hoy le costó la vida a su director, porque hay si vieron ahí una parte que se ven unos desechos como un río sucio, si ven ahí las imágenes, era todo un papel, todo justamente contaminado, y también hay otra escena donde ven unas partículas, que eso también le terminó dando cáncer al propio director de la película. O sea, claro, por eso nunca vamos a ver... Llegó en Finlandia, Noruega, Moscú. Claro. Dicen que generaron lluvias artificiales para combatir la radioactividad que se estaba trasladando a esa zona. Nosotros en realidad es como vos decís, nunca se va a hacer. Quizá nunca se va a saber no se va a saber porque no necesitamos saber. Por el hecho de que quizá haya llegado hasta nosotros en un grado tan bajo que no reviste peligro, pero termina siendo radioactividad. En fin. Yo otra pequeña referencia, siempre la parte esta del puente, de aquellos que querían ver ese espectáculo que parecía nieve, siempre me trajo digamos así,
Recuerdos del Eternauta y La nieve asesina también. Sí, Claro, también. Muy buena referencia. Otra obra previa al desastre de Chernobyl, pero bueno, que también se le adelantó, en cierto sentido. Ahora, lo bueno de eso, vamos a sacar algo positivo, ¿no es cierto? Temporada de Eternauta. Bueno. Vamos a sacar algo positivo que más allá, ¿no es cierto?, de la materia de lo que hoy tratamos, el aniversario, ¿no es cierto?, de esta conmemoración de lo que fue Chernobyl, el desastre de Chernobyl conocido así. También eso llevó, ¿no es cierto?, que los países que generan desarrollo de centrales nucleares, que trabajan con energías de fisión, y ahora está también, hay un impulso muy grande que es la energía de fusión, de crear un organismo donde comparten informaciones que en caso de ocurrir algún eventual accidente en alguna central nuclear, es problema de todos los países que de alguna manera producen o trabajan en centrales nucleares y piden la colaboración, ¿no es cierto?, de que sea enfocado por todos esos países para tratar de colaborar en una seguridad nuclear internacional, comprometido, ¿no es cierto?, a tratar de combatir cualquier tipo de desastre que pudiese ocurrir similar a lo que ya pasó, ¿no es cierto? Es la obtención del viejo sueño de la energía ilimitada y sin riesgos. Pero bueno, todavía estamos lejos, pero por lo menos se generó, ¿no es cierto?, esas bases o esos compromisos. Era precisamente la energía nuclear. Sí, porque se produce a través de elementos cuya radioactividad se puede dar por miles de años, pero bueno, reviste una complejidad, reviste un riesgo, que bueno, que hay que asumirlo. Algo que mencionó por ahí Jorge, que es diferenciar la energía nuclear producida por fisión es a través de la separación de los núcleos, y la energía nuclear producida por fusión es la unión de los compactación de ciertos elementos que produce calor también. Claro. En la película Oppenheimer, no sé si hay el personaje, creo que Teller se llama, que habla cuando formula la idea de la bomba de hidrógeno, no sé si habla la diferencia. Sí. La de plutonio y uranio eran de fisión. Y la de hidrógeno es de fusión. Es de fusión, sí. Exactamente. Ahí marca las diferencias eso de diferentes formas de trabajo. Claro, una es más inestable, por eso produce esa reactividad, el aumento repentino de temperatura y expansión, que es la fisión, la fisión. Y en cambio la fusión es más difícil de obtener, porque es a través de compactar y a través de presión núcleos atómicos. Y aparte hay que tener un calor similar al del Sol. Al del Sol, ¿no es cierto? Que todavía no han podido tener un control absoluto. Cerca, pero hay que ver. Y que garantiza, dice, que una energía también más limpia, ¿no es cierto? Y que a la vez dice que, ¿no es cierto?, entre comillas, tratamos de creerlo, si es así o no, que también los derivados de esa energía de fusión pueden ser reciclados. Claro. Ahí está, a diferencia de la fisión nuclear, ¿no es cierto?, que derivados tóxicos, y en todo caso hay que ver cómo a estos elementos se los resguarda con total seguridad, ¿no es cierto?, para no generar contaminación, ¿no? Así que muy interesante el tema que nos trajo de acá. Mucha historia, mucha cuestión técnica, pues es una novela en sí misma. Y aparte cuestiones ambientales también, ¿no es cierto?, que no dejan de ser importantes, ¿no?, que de ver cómo también, ¿no es cierto?, influyen en todo lo que tenga que ver con las cuestiones políticas, de seguridad, y cuestiones también de impulso de identidad territorial por parte de algunos países, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Yo me acuerdo rapidito, antes de cerrarme una vez, un video que vi hace rato, de los lugares más terroríficos del Google Earth, de ¿cómo se llama de Dross?
Y ahí dice, decía que hay lugares que están censurados en el Google Earth porque son centrales nucleares. Y decía, y eso, bueno, eso también nos vuelve a traer este problema del secreto. Mencionaba la pata de elefante. Claro, los más terroríficos. Sí. Pero bueno, volvemos al tema del secretismo. O sea, porque hay lugares que están censurados en Google Earth que tienen que ver con la temática que hoy nos acoge. Sí, señor. Bueno, gracias Carlos por venir. Por favor, un placer. Gracias. Y gracias Jorge por estar de nuevo acá y un año más aquí. No, gracias a todos ustedes, ¿no es cierto?, por compartir una nueva edición más, ¿no es cierto?, de Hijo de los Días acá en el ITEC. Así al ITEC hay que agradecer y a Red que nos da el internet para hacer, por más que este programa no se hace en vivo. Hay varios programas que sí, como el de Mates de Martes. Claro. Después va a estar volviendo La Última Hora con la gente de Pymes. Y que bueno, que esperemos a toda la audiencia, que también agradecemos que esté conectándose a través de nuestras redes para sintonizarlos. A la espera de una nueva convocatoria.